El segundo tema que nos corresponde abordar en esta semana es el SMS o el sistema de gestión de la seguridad operacional del explotador. ¿Sí? Al igual que con las aprobaciones específicas, vamos a tocar el tema del SMS de manera muy superficial, de manera introductoria. El SMS es un tema complejo que tiene un curso propio, tiene un curso de una semana. Entonces no podríamos en un módulo, ni en el GSI Ops virtual ni en el presencial, cubrir lo que cubrimos normalmente en un curso específico de una semana. Bien, el SMS gira en torno al siguiente concepto de seguridad operacional. Dice que seguridad operacional es el estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves o que apoyan directamente dicha operación se reducen y controlan a un nivel aceptable. Este aspecto tan importante del SMS es el que debemos retener. Reducir y controlar los riesgos a un nivel aceptable. Quiere decir que ya está asumida la suposición que nunca vamos a poder eliminar completamente el riesgo en las operaciones de las aeronaves. ¿Sí? El riesgo siempre va a estar presente, nunca vamos a poder operar en un entorno de cero riesgo, porque siempre está involucrado y siempre va a estar involucrado el factor humano, el factor tecnológico, el factor mecánico, el factor meteorológico, el factor geográfico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un sinnúmero de situaciones que incorporan riesgos a las operaciones. ¿Sí? El riesgo es una parte intrínseca de la operación aérea, pero lo que se pretende mediante el SMS es reducir y controlar estos riesgos hasta un nivel aceptable. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué dice el requisito. El AR 121, también el AR 135, el AR 91 parte 2 que exigen un SMS dice, el explotador establecerá y mantendrá un SMS que sea aceptable para la AC, acorde a la dimensión y complejidad de sus operaciones y de conformidad con el contenido de los apéndices K y L. Entonces, este requisito tiene tres partes. Primero, que es obligatorio y que debe ser aceptable para la AAC. ¿Ok? Entonces, el explotador debe desarrollar sus procedimientos del SMS y que deben ser aceptados por la AAC. ¿Ok? El SMS se acepta, no se aprueba. El SMS se acepta, no se aprueba. Segundo, que sea acorde a la dimensión y complejidad de sus operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que un explotador muy chiquito, que tenga una aeronave y que opere 10 vuelos al mes, tendrá un SMS mucho más simple que un explotador muy grande que opera 400 aeronaves a 1200 destinos en todo el mundo, que opera 15 tipos diferentes de aeronaves y que opera eh, bases en diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, el SMS debe ajustarse y debe estar en relación a la complejidad y a la dimensión de las operaciones del explotador. También, si el explotador opera aeronaves de más de 27.000 kilos, como parte del SMS debe incorporar un programa de análisis de datos de vuelo. ¿Okay? Para los explotadores que no operan aeronaves de más de 27.000 kilos, el programa de análisis de datos de vuelo es voluntario. ¿Okay? Para los que operan más de 27.000 kilos, entonces es obligatorio como parte de su SMS. Y bueno, finalmente dice, de conformidad con los apéndices K y L, lo que está contenido en estos apéndices es el contenido, el desarrollo del SMS. El SMS está, digamos, organizado en 4 componentes y 12 elementos. ¿Sí? Entonces, el explotador debe desarrollar en sus procedimientos estos 4 componentes y 12 elementos. El nivel, el detalle, la profundidad del desarrollo de cada uno de estos elementos va a depender, ya habíamos visto, del tamaño y la complejidad de las operaciones del explotador. Si tuviéramos que
digamos, esquematizar de qué se trata el SMS, podemos decir que es un flujo, es un proceso que tiene las siguientes partes. Identificación de peligros, ¿ok? El SMS empieza con la identificación de peligros. Luego, a partir de estos peligros se debe determinar el nivel de riesgo de estos peligros y determinar si ese nivel de riesgo es aceptable o no es aceptable. Si no fuera aceptable, habrá que reducirlo hasta un nivel aceptable. Recuerdan lo que habíamos hablado al principio. Y luego necesitamos algunas métricas para medir si nuestro SMS está funcionando de la manera adecuada y finalmente medidas de aseguramiento de la seguridad que nos permita ir mejorando continuamente. Entonces, hablamos de identificación de peligros, gestión de los riesgos, medición del rendimiento y aseguramiento de la seguridad. Vamos a ver brevemente cada uno de estos aspectos. La identificación de peligros es una actividad continua que no se detiene nunca, mediante la cual el explotador tiene que tratar de identificar por todas las fuentes posibles la mayor cantidad de peligros que amenazan su operación. ¿Cuáles son las fuentes más comunes para identificar peligros? Por ejemplo, las investigaciones de los accidentes e incidentes. Ahí van a identificarse importantes amenazas para las operaciones que deben ser corregidas. Reportes voluntarios que hacen los trabajadores de la empresa, los pilotos, etcétera, etcétera. Programas de análisis de datos de vuelo, programas de garantía de calidad de operaciones, programas de observaciones a bordo, análisis estadísticos, denuncias de los usuarios, resultados de las inspecciones de la DGAC, auditorías internas, auditorías externas. Estos son algunos ejemplos de las fuentes más comunes que tiene el explotador para identificar los peligros, ¿ok? Algunos peligros son muy graves en sí mismos y requieren una gestión de riesgo individual para ese peligro, y otros peligros no son tan evidentes, pero aparecen luego de un análisis estadístico, de un análisis de tendencia por medio de repeticiones. O sea que los analistas analizan mucha cantidad de datos y luego dicen, bueno, aquí parece que podemos tener un problema porque los motores en esta ruta o en esta operación se están sobrecalentando. Entonces, ok, ahí se identifica algún peligro que luego nos podría dar un dolor de cabeza. Una vez que se identifican los peligros, corresponde pasar al siguiente paso, que es la gestión de los riesgos, ¿ok? Es decir, este peligro, ¿qué nivel de riesgo representa nuestra operación y si ese nivel de riesgo es aceptable o no? Si el nivel es aceptable, no hay que hacer nada, porque eso implicaría recursos, implicaría tiempo que necesitamos apuntarlos a donde sí haga falta. ¿Cómo se gestionan los riesgos? Así de una manera muy abreviada. Vamos a ver. Empezamos por el primer paso. Identificamos los peligros mediante los mecanismos que ya hemos conversado hace un momento. Se analiza la probabilidad y la gravedad asociadas con ese peligro. ¿Sí? ¿Qué tan probable es que ese peligro se transforme luego en un problema? Y si se transforma en un problema, ¿qué tan grave es para nosotros? Esa mezcla de probabilidad y gravedad nos va a dar un nivel de riesgo, ¿ok? Ese nivel de riesgo es aceptable, es decir, es tolerable así como está. Si es tolerable, ok, la operación sigue normal. Y si no es tolerable, hace falta tomar medidas de control o mitigación para reducir ese riesgo a un nivel aceptable. La herramienta que se utiliza normalmente para calificar los riesgos es una matriz de riesgos, ¿ok? Fíjense que en la columna de la izquierda tenemos la probabilidad y arriba tenemos la gravedad, ¿sí? Fíjense ustedes, si yo tengo una aeronave de 4 motores y los 2 motores de la derecha están inoperativos, ¿sí? Y yo estoy pretendiendo despegar solamente con 2 motores de la izquierda a full potencia
y imagínense que además tengo una pista mojada y tengo viento cruzado del lado que no me conviene, ¿sí? Tengo que analizar primero la probabilidad. ¿Qué tan probable es que yo pierda el control? ¿Sí? Seguramente será muy probable. ¿Y qué tan grave va a ser una vez que pierda el control? Tal vez si estoy con mucho combustible, me salga de la pista, me prenda fuego, muera gente, se pierda la aeronave, etcétera, etcétera. Entonces, de la intersección entre la probabilidad y la gravedad, ¿sí? O severidad, que en otras tablas aparece como severidad, va a salir un nivel de riesgo, ¿sí? Que va a caer ya sea en la parte roja, en la parte amarilla o en la parte verde. Si cae en la parte verde, definitivamente es un riesgo que es tolerable, no necesitamos tomar ninguna acción. Si cae en la parte roja, es un nivel de riesgo inaceptable, es decir, que no podemos realizar esa operación eh, a menos que implementemos medidas de control y de mitigación, ¿sí? Por ejemplo, asegurarnos que funcionen motores a ambos lados, que la pista esté seca, que la tripulación haya ido a un simulador para repasar esos procedimientos. Bueno, hay una serie de medidas de mitigación, ¿sí? Aquí les dejo este cuadro que habla exactamente de lo mismo para que lo analicen. Entonces, hemos identificado los peligros, hemos determinado el nivel de riesgo, si es aceptable, si no es aceptable, y si no era aceptable lo hemos mitigado, pero ese es el trabajo del día a día. Pero en el largo plazo necesitamos ir midiendo el rendimiento de nuestro SMS, ¿sí? Es decir, si está funcionando adecuadamente, si necesitamos ir haciendo correcciones. Esa medición del rendimiento del SMS se logra a partir de indicadores, objetivos y alertas. ¿Ok? Para cada año yo tengo que definir indicadores, objetivos y alertas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo he tenido en mi historia de explotador muchas salidas de pista, ¿sí? O casi salidas de pista, entonces uno de mis indicadores será salidas de pista por cada 1000 despegues. Digamos que yo he tenido, perdón, cada 10.000 o 1000 o lo que determine el explotador. Digamos que yo he tenido 3 salidas de pista en los últimos 10.000 despegues, ¿ok? Entonces, ese es mi indicador, salidas de pista por cada 10.000 despegues. Mi objetivo va a ser reducir las salidas de pista en un 20% anual, ¿ok? Entonces, tengo que reducir para el siguiente año un 20% mis salidas de pista. Y luego yo tengo que fijarme un nivel de alerta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si siguen ocurriendo, vamos a suponer que yo he tenido 5 salidas de pista y quiero reducir el 20% el siguiente año. Eso quiere decir, el 20% va a ser reducir una salida de pista, por tanto, el siguiente año lo máximo que puedo tener es 4. Y yo fijo un nivel de alerta al 50%, es decir, 2. Que cuando yo alcance 2 salidas de pista, el nivel me alerte y me diga, Javier, y estás llegando a la mitad de tu objetivo. Y si digamos que faltan todavía 12 meses del año, quiere decir que algo no está funcionando muy bien, tengo que hacer ciertas correcciones. Entonces, de esa forma funcionan los indicadores, los objetivos y las alertas, ¿sí? Y finalmente, el aseguramiento de la calidad, que también se apoya en los indicadores, en los objetivos y en las alertas, eh, implica ¿sí? medidas de auditoría, de control, vigilancia de la autoridad. ¿Sí? Cuando todo esto se junta, me ayuda a asegurar el mejoramiento continuo de mi SM.